tenemos un pequeño desfase precisamente por situaciones de proyección de la cámara. Pero estábamos aquí pretendiendo pues ilustrar gráficamente la respuesta a la curva de posibilidades de digo, la respuesta al problema qué y cuánto producir, que se ilustra a través de la curva de posibilidades de producción, que tiene estas características, es decreciente de izquierda a derecha y es cóncava al origen. Podríamos tener en las diferentes combinaciones puntos como A, B, C y D. Eso nos hablan de diferentes combinaciones de bienes de consumo con bienes de capital a producir para atender las necesidades de una sociedad. Pero ¿qué tal si tuviésemos, comentaba, un punto como E? Diríamos pues que en ese punto hay una subutilización de recursos, porque podríamos perfectamente producir en un nivel mucho más a la derecha, con más de bienes de consumo y bienes de capital, y estamos despreciando esa oportunidad subutilizando los recursos para tal fin. Pero ¿qué tal si pusiéramos un punto, decía, como este punto F, fuera de la curva que tenemos? Entonces ahí sí tendríamos que decir, momentáneamente eso no es posible. ¿Por qué razón? Porque todos los factores productivos que estamos ocupando no están siendo ocupados al máximo de su productividad, o no tenemos la cantidad suficiente de factores productivos para hacerlo. Entonces, ya que tanto ese punto E que comentábamos como el punto F son de diferentes curvas de posibilidades de producción. ¿Sí sería posible un día ubicarse en el punto F? Claro, pero digo, si tuviésemos más recursos productivos para producir más de ambos tipos de bienes, o que si los recursos o factores productivos pudiesen ser ocupados en una forma más eficiente. El segundo gran problema es el de cómo producir. Siempre va a ser un problema de elección, motivado por la misma escasez. Vamos a producir lo que necesitamos, un factor productivo, trabajo, mano de obra, o sea, hombres, o lo vamos a hacer con maquinaria. Difícilmente lo que una sociedad necesita puede ser producida solo con hombres o solo con maquinaria. A veces ya hemos hablado, ¿qué tal si pensáramos en el trazo de una calle vecinal, comunal? Y para darle la oportunidad de emplear a mucha gente de esa comunidad, dispusiéramos a trazar o ampliar esa carretera. Y lo hacemos solo con hombres. Pero en realidad esos hombres siempre necesitarían algún tipo de factor productivo de capital. ¿Por qué razón? Porque al menos necesitarían corvos, al menos necesitarían asadones, piochas, palas, de tal suerte que es bien difícil. O quisiéramos hacerlo solo con tractores, por ejemplo, con maquinaria. Sí, pero ¿y quién va a manejar el tractor? De tal suerte que lo que tenemos que hacer es tratar de combinar los dos tipos de factores productivos para poderlo hacer. Claro, al combinar esos factores productivos se nos determina un gráfico como el que sigue, para ilustrar gráficamente también la respuesta a esa pregunta del cómo producir. Entonces, nos determina una curva como esta, ¿ven? Le vamos a llamar 6, o sea, curva isocuanta. Así se le llama, que es ejemplo prácticamente de una curva de indiferencia, en donde vemos nosotros que ubicándonos en cualquiera de los puntos, siempre podemos obtener el mismo nivel de producción. Sin embargo, no debemos de olvidar que cuando decimos cómo producir,
Lo vamos a hacer con hombres o con máquinas. Sí, pero los hombres no van a trabajar de gratis. Sí, pero la maquinaria no se va a utilizar o no se va a arrendar también sin pagar nada. Entonces necesitamos saber de qué cantidad de dinero disponemos y cuál es el precio de la hora hombre o cuál es el precio de la hora máquina. Para ello necesitaríamos hacer unos cálculos y esos cálculos con la cantidad máxima de adquirir de hombres o de maquinaria nos permite determinar otro gráfico que se llama línea de precios. Línea de precios o de presupuesto, que es una línea que al trazarla pasa haciendo tangencia, pasa tocando en un punto a la curva isocuanta. Y ese punto recibe el nombre de combinación, fíjense, combinación óptima de factores. Es decir, con la combinación de diferentes cantidades de factores productivos podríamos obtener la producción que necesitamos. Pero como tenemos limitantes, como son precios y cantidad de dinero, al trazar esa línea de precios o del presupuesto de que disponemos, esa línea de precios nos dice, solo podemos producir por nuestras limitaciones o por nuestras disponibilidades en un punto. Y ese punto se llama punto de combinación óptima de factores. Ubicados en cualquiera de los puntos, obtendríamos la producción que necesitamos. Pero este es el único punto en donde podemos conciliar unas y otras condiciones. Entonces, pues, ese gráfico recibe el nombre de curva isocuanta y, por supuesto, línea de precios. Son los dos nombres y que ilustran gráficamente la respuesta, mejor dicho, al problema de cómo producir. Y finalmente tenemos un tercer problema y hemos dicho que es el para quién producir. Si tuviésemos recursos ilimitados, dinero ilimitado, ingresos ilimitados, la gente no tendría por qué privarse de adquirir una u otra cosa para satisfacer sus necesidades. Pero como eso no es posible, entonces volvemos siempre a concluir en que hay escasez, no en todos los sectores pues, de la población, pero sí en muchos de ellos. Como hay una limitación y decimos entonces hay escasez, vamos a tener que elegir a qué sectores de la población es que va a ir destinado el ingreso que se genera dentro de la sociedad para adquirir lo básico para satisfacer sus necesidades. Eso nos lleva a un gráfico que le vamos a llamar gráfico de Lorenz. En general, gráfico de Lorenz. Y que mide, fíjense, en porcentajes acumulados el ingreso y en porcentajes acumulados la población. Por N mayúscula estamos significando población y por Y ingreso. Cerramos un cuadrante de aquí desde 0 hasta 100% en el eje de las ordenadas, o sea, donde estamos midiendo el ingreso, y 100% en el eje de las abscisas, o sea, donde estamos midiendo diferentes sectores de la población. Si consideráramos, y esto es una utopía, es decir, es un deseo tal vez que la población de todo el mundo tendría, de que ojalá el ingreso que se genera en un país, en una sociedad, estuviera distribuido en forma igualitaria entre la población. Eso daría lugar a la existencia de una línea que vamos a llamar
línea de equidistribución. De equidistribución, X quiere decir igual, entonces sería línea de igual distribución. El ingreso estaría distribuido por partes iguales entre la población, pero eso no es posible. Entonces existe una desigualdad. Y a la hora de hacer los trazos por la información que nos dan, se nos determina una curva a la que le llamamos precisamente curva de Lorenz, determinando entre la línea de equidistribución y esa curva, a la que llamamos curva de Lorenz, un área, que es el área de desigualdad. Entre más arqueada, es decir, más retirada de la línea de equidistribución esté la curva de Lorenz, mayor será la desigualdad en la distribución del ingreso entre la población. Y entre más suave o más se acerque la curva a la línea de equidistribución, vamos a decir, menor será la desigualdad en la distribución del ingreso. Estos entonces son los tres gráficos que nos permiten ilustrar las respuestas a los tres grandes problemas económicos. ¿Qué y cuánto producir? Curva de posibilidades de producción. ¿Cómo vamos a producir? Curva isocuanta, línea de precios. Y luego, ¿para quién vamos a producir? Un gráfico de Lorenz con todos sus elementos que aquí estamos mencionando y que da respuesta de cómo se distribuye el ingreso dentro de la población. Todo esto usted lo va a revisar y además de que lo va a oír el jueves en la videoclase, usted ya va a haber leído y yo espero que efectivamente así lo haga, que lea para que pueda traer las dudas y las pueda plantear en esa videoclase que vamos a hacer. Aparte, dije ya de que quiero tener el gusto de verlo y saludarlos así de frente. Voy a borrar entonces esto que son las generalidades de los tres problemas y vamos a concluir, para no saturarlos, con uno de los problemas ya visto en forma detallada. Son tres, ya vimos el primero, eso lo tiene usted en la clase de la semana anterior, el qué y cuánto producir. Vamos ahora a ver el cómo producir. Y vamos a dejar para la siguiente semana el para quién producir. Entonces, ¿qué tal si tenemos un ejercicio? Y ese ejercicio lo vamos a escribir, aunque sea por partes, lastimosamente por la limitación que tenemos de pizarra. El día no de mañana, sino que yo estoy pensando en mañana porque estoy pensando que hoy miércoles usted está subiendo toda esta información. Y mañana, que sería jueves entonces, estará viendo esa información y todo lo que podamos plantear ese día. Así hemos visto nosotros cómo el qué y cuánto producir es un nivel económico, es un aspecto económico que estamos analizando. En el cómo producir es un aspecto tecnológico, porque estamos viendo si es con mano de obra, con un factor humano o con maquinaria y toda su tecnología. Y finalmente, cómo se encuentra distribuido el ingreso entre la población, un aspecto social. Pero digo, en los tres casos estamos partiendo del hecho de que es un problema de escasez y de elección. Bueno, ¿qué tal si tuviéramos un ejercicio y nos dijera que se desean producir 400 unidades? Esto no tiene importancia, podría ser 800, 1000 y todo, son datos que no lo vamos a tomar. Entonces, determinada cantidad de unidades de un determinado producto. Y vamos a decir de qué se dispone
el ingreso de $850. $850 será el ingreso que a veces le llamamos renta monetaria. ¿De qué otra cosa? Pues también tenemos información de cuánto vale la hora hombre. Y la hora hombre va a valer $2. Y finalmente el precio de la hora máquina. ¿Cuánto va a costar? ¿O cuánto va a ser? Va a ser de $10. Esta información podríamos llamarles condiciones objetivas. Es decir, saber de cuánto disponemos. ¿De qué cantidad de ingresos de renta monetaria? $850. ¿Cuánto nos costará al analizar la unidad de hombre? El precio de la hora hombre, por ejemplo, $2. ¿Y cuánto nos costará el precio de la hora máquina? ¿O cuál será el precio de la hora máquina? ¿Cuánto nos costará arrendar una unidad de maquinaria, no sé cuál en este momento, por una hora? $10. Pero además de eso necesitamos conocer las condiciones subjetivas, es decir, las diferentes alternativas que se nos presentan, así como las diferentes horas máquina y horas hombre que necesitamos para obtener la producción que mencioné. Yo dije 400 unidades, pero bien podrían ser cualquier número, 600, 800, 1000. Vamos a ver entonces. Alternativas. Y dentro de las alternativas vamos a tener 4. Vamos a tener horas máquina. Y esas son 80, 60, 40 y 20. Y vamos a tener horas hombre. Y esas van a ser 100, 150, 225, 400. ¿Para qué nos va a servir esta información de las horas máquina? No se ve la tilde aquí en máquina. Sobre horas máquina, horas hombre, hablándonos de 4 alternativas. Para poder trazar lo que mencionábamos, la curva isocuanta. Ya dijimos que con cualquiera de estas combinaciones nosotros podríamos lograr la producción. Sí, pero tenemos limitantes y estas son las condiciones objetivas que pusimos al principio. Vamos a aprovechar este espacio de acá para calcular las cantidades máximas a adquirir de horas hombre y de horas máquina para luego hacer el trazo del gráfico. Vamos a ver, necesitamos cantidades máximas de horas hombre. ¿Cómo la vamos a obtener? Dividiendo la renta monetaria entre el precio de la hora hombre. ¿Cuánto es la renta monetaria? 850. ¿Cuánto es el precio de la hora hombre? 2. De tal suerte que 850 entre 2 nos da 425. Nos determina el punto 425,0, que es en el eje de las abscisas. Y luego tendríamos la cantidad máxima de horas máquina. ¿Cómo la vamos a obtener? Dividiendo la renta monetaria, o sea, el ingreso, entre el precio de la hora máquina. 850 es el ingreso o renta monetaria, 10 el precio de la hora máquina. Al dividir, eso nos da 85. Se nos forma el punto 0,85.
De tal suerte que la línea de precio va a estar en el punto 425,0 y 0,85. Esto nos va a servir para que una vez hayamos graficado con estos valores de las alternativas, nuestra curva isocuanta, al trazar nuestra línea de precios, nos determine cuál de esas combinaciones es la mejor, es la óptima para poder obtener lo que andamos buscando. Les dejo un par de minutos para que lo vean y luego hacemos el ejercicio. Bueno, yo creo que ustedes han venido, en la medida en que me van oyendo, escribiendo esto. Sin embargo, pues ya tuvieron tiempo ahí para hacerlo. Vamos entonces a hacer el trazo de nuestro gráfico. Debemos de pensar cuál es el valor máximo que vamos a ocupar en el eje de las abscisas. Como ahí vamos a medir las horas hombre y ahí hay un máximo de 400, no debemos de perder de vista a la hora de trazar nuestro gráfico y nuestra escala en el eje de las abscisas. 400, pero al trazar la línea de precios nos habla de que tenemos una combinación 425,0. Entonces debemos de pensar en una escala que nos lleve hasta 450, por ejemplo. ¿De cuánto en cuánto lo vamos a hacer? Ya veremos ahí qué es lo que más nos conviene. Luego tenemos, por ejemplo, las alternativas con las horas máquina. ¿Cuál es el máximo valor? 80. Sí, pero para trazar la línea de precios hemos obtenido una cantidad máxima de horas máquina y hemos obtenido que es 50. 85, de tal suerte que aunque las alternativas nos llevan hasta 80, nosotros debemos de considerar el valor 85. ¿Cuál es la escala? Porque no es a colocar necesariamente todos los valores que nos den el ejercicio, sino que nosotros vamos a ubicar una escala en el eje de las abscisas y una escala en el eje de las ordenadas. Y dentro de ella vamos a ubicar la información que nos hayan ofrecido. A veces coincide en que la escala a ocupar en el eje de las abscisas puede ser igual a la escala a ocupar en el eje de las ordenadas, pero no necesariamente. Pueden perfectamente ser diferentes, como en este caso lo vamos a hacer. Aquí estamos midiendo maquinaria y aquí estamos midiendo hombres. ¿Cuánto es el máximo valor a ocupar? Ya dijimos 85. Y podríamos dar una escala de 10, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, y nos podemos largar hasta acá, 90. Ahí está cubierto el 85 que necesitamos. En cambio aquí necesitamos una escala hasta 450 por lo menos. Podemos poner, miren, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, porque allí queda englobado el 425 que necesitamos. Veamos entonces las combinaciones de las alternativas. 100 en hombres contra 80
en máquina. 100 en hombre, miren. Aquí tenemos el punto 100. Luego tenemos 150 en hombre contra 60. Segundo punto. 225. Si este es 200 y 250, entonces 225 hasta acá. Lo vamos a tener con 225. Mire, 40 de horas máquina, 225 de horas hombre. Y luego tenemos 400 horas hombre contra 20 horas máquina. Lo tenemos acá, un punto. Unimos esos puntos. Y aquí tenemos nuestra curva isocuanta. También, fíjense, decreciente de izquierda a derecha, como en la anterior curva, la de probabilidades de producción. Solo que aquí hay una diferencia. Mientras aquella era cóncava respecto al origen, esta es convexa respecto al origen. Bueno, pero como decíamos que teníamos una limitación y que esa limitación la había establecido las cantidades de ingresos y de precios, entonces tenemos acá, miren, lo estoy poniendo acá y 425 acá. Si nosotros unimos van a ver ustedes que esa línea de precios, la vamos a poner acá, mire, línea de precios, nos une el punto 425 contra 0. 425 en las horas hombre, 0 en las horas máquina. Y ahí arriba, 85 en las horas máquina, 0 en las horas hombre. Al trazar la línea de precios, esa línea de precios pasa tocando, haciendo tangencia pues, a la curva isocuanta en un punto, y a ese punto le llamamos combinación óptima de factores. ¿Cuál es esa combinación óptima de factores? 225 en el eje de las abscisas y 40 en el eje de las ordenadas. Miren, el punto 225 contra 40. Bueno, hasta ahí hemos llegado a determinar que aun cuando en cualquiera de estos puntos, miren, A, B, C y D, nosotros obtenemos la producción que querramos, en este caso 400 unidades, solo hay una combinación que le llamamos óptima por las condiciones objetivas que ya mencioné, que es con la que podemos trabajar. Vamos a comprobarlo. Fíjense. Para ello, vamos a hacer uso de esta ecuación. El precio de las horas hombre más el precio de las horas máquina va a ser igual al ingreso, o sea, la renta monetaria. Digo el precio de las horas hombre por la cantidad que alquilamos de las horas hombre y el precio de las horas máquina por la cantidad de las horas máquinas que tengamos. Veamos el punto A, por ejemplo. ¿Cuál es el precio de las horas hombre? Ya dijimos que 2. ¿Cuál es la cantidad que se está adquiriendo de horas hombre? 100. Más. ¿Cuál es el precio de la hora máquina? 10.
¿cuál es la cantidad que estaríamos adquiriendo? 80. Igual al ingreso. 2 por 100, 200. Más 100 por 80, 800. Y esto no es igual. No es igual a 850. ¿Por qué razón? Porque 200 más 800, 1000. Y nosotros solo disponemos de 850. Ah, pues no es esa la combinación. Veamos hoy la combinación C, la que hemos determinado con combinación óptima de factores. Vamos a ver. Y siguiendo la misma ecuación. Precio de la hora hombre, 2. Horas hombre, 225. Más 10 de la precio de la máquina por 40. Veamos, 2 por 225, 450. Más 10 por 400, por 40, perdón, 400. Si lo sumamos, eso nos da 850, que es igual a 850 de la renta monetaria. Ah, pues aquí está comprobado, ¿no? Si aquí gráficamente hemos determinado o comprobado cuál es la mejor combinación de factores, o sea, la combinación óptima, aquí matemáticamente lo estamos haciendo. Un punto anterior no cumple. La combinación óptima lo cumple. Vamos a hacerlo para un punto posterior, a ver si es cierto. Estamos adquiriendo 400. El precio de la hora hombre es 2 por 400 horas hombre, más 10 de la hora máquina por 20. 800 más 200. Esto es 1000 y 1000 es diferente a los 850 de que disponemos. Este es el gráfico que nos recoge entonces la curva isocuanta, que son las combinaciones en las alternativas del ejercicio. La línea de precios que fue calculada en base a la información que nos dieron, ingresos, precio de la hora hombre, precio de la hora máquina, trazamos la línea de precios y esa línea de precios nos hace tangencia en un punto a la curva isocuanta. Entonces, gráficamente vemos que ese es el punto que nos determina la máxima, la óptima, la mejor combinación. Matemáticamente lo hacemos así también, con un punto anterior, con un punto posterior y luego con el punto que estamos determinando como combinación óptima de factores. Bueno, esta es la forma gráfica que nos permite ilustrar, decía, la respuesta de cómo producir, con qué medios, con qué